Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos directamente al lío, sin ningún tipo de introducción. Y es que nos estrenamos en Puente 3 con el primer deck tech, se dice en inglés, ¿no? Como ese análisis en profundidad de un deck de Star Wars Unlimited. Así que bueno, tengo mucha emoción. Comentarles muy rápido, como es el primero, normalmente, salvo que ustedes me den un feedback negativo, lo voy a enfocar de este modo, ¿vale? Este va a ser el esquema. Primero vamos a hablar de una introducción del deck para verificar que entendemos desde dónde partimos. Luego hablaremos un poquito de la líder y de la base, ¿vale? Por qué hemos elegido estos para este deck en concreto, qué sinergias intento generar. Pasaremos después a analizar carta por carta de todo el deck. Hablaremos del sideboard o banquillo y algunos cambios, ya sea porque no tenemos algunas cartas, ya sea porque queremos darle un enfoque un poco más a largo plazo o mucho más explosivo, ¿de acuerdo? Y luego hablaremos de cómo podemos ganar, o sea, cuáles son las cosas claves que tenemos que tener en cuenta para poder ganar, para poder perder. Y luego generaré 2, 3, 4 turnos en TTS para que veamos cómo roba el deck, cómo hacemos el mulligan y cómo tenemos que enfocar los primeros turnos, ¿de acuerdo? Así que espero que les guste un montón. Y bueno, este deck, Sabine amarillo, es un estilo de juego muy agro, ¿no? Queremos terminar la partida muy rápido. He llegado a tener partidas rapidísimas, casi donde el rival no tenía muchas... No tiene la sensación de que podía hacer mucho. Después de este vídeo saldrá 3 partidas, al mejor de 3, contra Han Solo, un deck mid-range que puede ser muy agro, entonces creo que es muy interesante este vídeo. Es un deck lleno de trucos y sorpresas, ¿de acuerdo? Para bien y para mal, uno es muy divertido. Y además siento que no es muy opresivo. Luego, ojo, tiene cierta aleatoriedad este deck, ¿de acuerdo? Y es parte de nuestros trucos y sorpresas y es parte de lo que hace divertido. Entonces, quizá no es súper mega consistente y es una de las razones por las cuales no están en los top tier, ¿no? Si vamos a ver un torneo ahora, prácticamente todo el mundo está jugando la base verde porque da mucha... Vamos, pues da mucha estabilidad a tu deck, da mucho tempo, ya lo hemos hablado en otros vídeos, ¿de acuerdo? Aquí hay cierta aleatoriedad que quizá hace que no sea tier S, pero yo fácilmente lo voy a poner en un tier A abajo, sin ningún problema. Y luego, clave, tener en cuenta que este deck tiene mucha microdecisión. Hay partidas que se van a decidir mucho en torno a qué recursos usas, en qué orden, qué unidades atacan y cuáles no, en base también a saber leer el deck de rival. Dices, bueno, Alejo, pero esto ocurre con muchísimos decks. Sí, pero de verdad siento que en este, al menos yo que no soy jugador de agro, he sentido que la microdecisión es súper importante, mientras que para control y para midrange tienes decisiones, pero no son tan micro, ¿vale? No sé si... Luego explicaré por qué. Vale, líder y base. Bueno, lo primero, ¿por qué traigo el deck el primero si yo no soy un jugador de agro? Pues porque fue el deck del prelanzamiento, fue lo que me salió. Me salió una Sabine, no esa, no la Showcase. Sí me salió la base de Chopper hiperespacio. Y la verdad que me salió un deck bastante interesante, bastante sólido y me fui por aquí, ¿no? Entonces dije, bueno, entre que yo no soy jugador de agro, entre que sé que Sabine es un jugador muy querido, que sé que va a ser muy meta, voy a jugar mucho este tipo de deck para poder traer este contenido al canal. También yo para aprender como jugador cómo jugar con y contra agro. Y por eso el primer análisis en profundidad va a ser sobre este deck de Sabine amarillo. Sabine, el líder que más rápido sale de todo el juego, sale cuando tenemos 4 recursos. Es un líder que de forma pasiva, ¿no? O sea, cuando está en la base, va a hacer daño, un dañito a ambas fases, por tanto metemos mucha presión de intentar terminar la partida muy rápido. Cuando sale, aviso, esa vida 5 nos va a venir muy bien en este deck amarillo para hacer intercambios con el rival y seguir haciendo daño a la base, ¿de acuerdo? No va a ser una unidad tan ofensiva de centrarnos en contra la base, sino que también la vamos a enfocar en limpiar o dañar unidades del rival, de tal modo que el resto de unidades nuestras van a seguir vivas metiendo presión contra la base del rival, ¿vale? Y muy importante, lo vamos a hablar después, no siempre vamos a tener que girar a Sabine para hacer los 2 dañitos, 1 y 1, sino que necesitamos siempre tener iniciativa con este deck, ¿de acuerdo? Agro quiere iniciativa, con este deck queremos aún más iniciativa, veremos más tarde por qué. ¿Por qué la base de 30 y no la de 25? Creo que la de 25 es jugable y mi siguiente paso ahora sería ver algunos cambios que vamos a hablar en una sección futura. Pero también uno de los cambios puede ser meter la base de 25. ¿Por qué les digo que prueben primero con la de 30? Porque al final somos un deck agro, queremos terminar la partida rápido, nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, no vamos a buscar tradeos con el rival, por tanto el rival también va a poder ir contra nuestra base. Y tener 5 de vida más lo vamos a notar. Ahora bien, meter un -4 a una unidad rival
para, por ejemplo, metérselo a un centinela y que dos de nuestras unidades puedan atacarle y no morir y seguir manteniendo presión en mesa, puede estar interesante. Ante otro deck agro que tengamos delante, meter un -4 en una unidad que nos puede hacer muchísimo daño, pues como por ejemplo un K2 que también puede sacar Sabine, puede estar muy bien, ¿ok? Entonces es una evolución natural, pero por ahora la de 30 funciona muy bien. Y aquí ven el deck de forma general. Si vemos así de forma general, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar carta por carta. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 eventos, ¿de acuerdo? Todo lo demás son unidades. Queremos tener muchas unidades en mesa que digan al rival, como no me la mates, te voy a seguir haciendo daño a la base. Además, si nos miramos un poco la curva, tenemos 3 cartas de coste 1, ¿no? Del Space Force Soldier. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4 unidades de coste 2, de 3 copias cada una, menos la navecita. Y luego de coste 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de coste 3 y 2 de coste 4. Así que es... sí o sí vamos a lograr robar cosas al inicio de la partida para poder jugar y meter presión al rival. Deck bastante sólido, luego vamos a hacer una prueba de robo y de cómo enfocar los primeros turnos. Y vamos ahora a analizar carta por carta. Comenzamos con los costes 1 y 2 de terrestre, ¿de acuerdo? El soldado de las fuerzas especiales es un drop 1, 2, 2... que lo más fuerte que tiene, aparte de ser rebelde, que va a tener sinergias con cositas, es que lo vamos a usar, no lo queremos tanto usar en turno 1, ¿de acuerdo? Si lo queremos usar por estadísticas, no es mal un 2-2, pero el mayor valor que le vamos a sacar es en turno 3, turno 4, cuando el rival nos ponga centinelas delante y nosotros de mano hagamos, te suelto este coste 1, te quito centinela y todas mis unidades que están en la mesa van a ir contra tu base. Después, Leia Organa, una de mis unidades favoritas del mundo mundial de este juego y una de las razones principales por las cuales quiero jugar amarillo, y es que es súper versátil. En este deck va a tener principalmente dos usos, bueno, siempre tiene dos usos, ¿no? Pero bueno, por coste 2, 2-2 no es maravilloso, pero a inicios de la partida, o sea, turno 1, ¿de acuerdo? Turno 2, lo que queremos es girar un recurso nuestro. De tal modo que en turno 1, que tenemos dos recursos, bajamos a Leia, giramos un recurso nuestro, o sea, lo volvemos a preparar. Y por tanto luego podemos bajar este soldado de las fuerzas especiales. Por tanto tendríamos dos unidades 2-2 en mesa. Nada más empezar la partida. Ya metemos mucha presión al rival. ¿Cuándo queremos jugar para girar una unidad del rival? Normalmente en turnos más avanzados, donde el rival queremos ir contra la base, pero tenemos alguna unidad delante que nos puede hacer mucho daño. Bueno, pues Leia Organa puede salir, giramos esa unidad y sabemos que tenemos una preocupación menos durante todo ese turno, ¿vale? Es otro de los valores que tiene esta carta. Además, si el rival tiene unidades muy pesadas que va a poder tradear muchas veces, ¿vale? Pues Leia Organa justamente nos la quitamos de en medio, la giramos, no nos molesta y tenemos tranquilidad para varios turnos. Y no deja de ser un 2-2 que más tarde va a ir contra la cabeza del rival y vamos a poder hacer daño poco a poco. Y por supuesto, pues Sabine Wren, ¿no? Coste 2, 2-3, que hace mucho daño contra el rival. Podemos hacer un dañito a la base o al defensor, si es que la estamos usando para tradear contra otras unidades del rival. Si tienen escudos o si solo tienen una herida, este al atacar en on attack se activa primero, por tanto podemos quitar el escudo o hacer ese dañito concreto, de tal modo que incluso Sabine podría no recibir daño. Entonces, muy útil, es muy agresiva, es un coste 2 y si tenemos muchas unidades en la mesa que tengan varios aspectos, Sabine no va a poder ser atacada, así que el rival va a tener que priorizar otras cosas. Eso molesta en momentos concretos y es muy útil. Pasamos al coste 2 en el espacio. Y bueno, unidad vainilla donde las haya, 2-2-3. Ya está. Pero ojo, es rebelde. Con esto de rebelde y es heroísmo, va a combar con ciertas cosas en el futuro. A su lado tenemos carta esencial, uno de los mejores costes 2 del juego, yo creo. Este ala A, coste 2, 1-3 con incursión 2. También es rebelde y es agresividad y es heroísmo. Ya verán por qué hago tanto hincapié en esto. Pero cuando ataca va a ser un 3-3, así que estadísticas muy buenas, va a meter mucha presión. Como el rival no tenga muchas cosas en el espacio, esta unidad va a ser su pesadilla. Y aquí empieza la magia, ¿vale? Lo primero, vamos a centrarnos en la parte roja, que es, bueno, Sabine rojo-verde también tiene esto, ¿no? Que es los luchadores por la libertad. 3-3-4, estadísticas muy buenas. Tiene sabotaje, así que otro modo que tenemos de saltar por encima de escudos y de centinelas del rival. Y aquí está la clave de esta unidad. 1. Subida 4. Va a aguantar mucho más que otras unidades que tenemos en juego. Y que aguante nos viene muy bien, porque cada vez que juguemos una carta roja, vamos a hacer daño directo contra la base del rival. Es daño pasivo,
que va a ir solamente porque estemos jugando cartas desde nuestra mano. El rival va a tener que priorizarla, o si no, ese daño pasivo va a seguir llegando una y otra vez, así que esto nos permite que otras unidades puedan sobrevivir más. Una de las razones por las cuales jugamos amarillo, la base amarilla, es justamente este agente independiente, es un coste 3, 2/4, no está mal, es rebelde, es heroísmo, bien, tiene sabotaje, ¿vale? Lo que acabamos de explicar ahora, y tiene incursión 2, es un 4/4 cuando ataca. Mucha presión, vida 4, aguanta bien, no es fácil que no la one-shoten, así que unidad clave. A su lado, el teniente de la flota, yo creo que una de las unidades favoritas de todo el jugador de heroísmo, es un 3/3 por coste 3, que cuando se juegue podemos hacer que una unidad nuestra ataque inmediatamente. Y si es rebelde, le damos un +2/+0. Así que aquí entra la parte de sorpresiva y truquitos, ¿no? Cosas que el rival no se puede esperar. Bueno, se va a esperar porque todo el mundo sabe que vamos a jugar esta carta de coste 3. A tempo es muy buena también, ¿de acuerdo? Pero de pronto unidades que nos han puesto delante un centinela, que nos han puesto algo así muy pesado que nos da mucho miedo, ese +2/+0 a una unidad aliada rebelde puede ser que nos permita lidiar con ella, ¿de acuerdo? Y pasar por delante. Y a su lado, Ezra Bridger, que, bueno, es una de las unidades claves de este juego. Hay veces que durante este proceso de practicar con el deck y ver, me han dado ganas de quitarlo, me han dado ganas de bajarle a solamente 2 cartitas, pero de verdad, se merece 3 cartas y van a ver cómo va a ser el corazón de muchas de las cosas que en torno a las cuales gira este deck. Ezra Bridger, 3/3/4... fuerza, rebelde, importante y heroísmo. Cuando esta unidad completa un ataque, ¿qué va a ocurrir? Bueno, podemos mirar la carta superior de nuestro deck y podemos jugarla pagando su coste, o podemos descartarla o dejarla ahí, ¿vale? Esto habilita un montón de esa parte de sorpresas y trucos. Ejemplo solamente con unidades. Por ejemplo, atacamos con Ezra, sacamos el teniente de la flota, elegimos a otra unidad para que ataque con un +2 y podemos hacer un montón de daño contra la base o contra alguna unidad del rival. Sacamos a Leia. Bueno, Leia puede, la jugamos, giramos un recurso para seguir bajando más cosas en la mano y ser una avalancha de recursos en la mesa, o giramos una unidad del rival que el rival está pensando, pues luego, mira, ataca a Ezra, luego le tradeo yo y lo mato. Bueno, se la giramos, ya no. O giramos algo en la parte del espacio para que así nuestras unidades del espacio sobrevivan y puedan atacar a la base. Buenísima. Sacamos al halcón milenario, ponemos una unidad ready ahí en el espacio, si el rival no tiene respuesta, le van a entrar 3 dañitos a la cabeza, o nos va a permitir tradear con una unidad del espacio de rival que quiere tradearnos a una de las nuestras. Y otra opción es, jugamos a Dodona y de pronto todos nuestros rebeldes tienen +1/+1, así que puede ser que nos salgamos del rango de áreas de daño, de algún tradeo que quiera hacer el rival, etcétera, etcétera. Y coste 3 en el espacio, bueno, tenemos rojo 3. Rojo 3 es un 3/2/3, tiene incursión 1, es rojo, es rebelde, es heroísmo, por tanto comba con muchas cosas, y aparte de tener incursión 1, por tanto es un 3/3 cuando ataca, no está mal. Todas las unidades de heroísmo de nuestro deck van a ganar incursión 1 cuando ataquen. Así que es muchísimo más daño en la mesa solamente porque este rojo 3 esté ahí. De nuevo, es una unidad que el rival va a querer priorizar y por tanto el resto van a estar vivas. Y si nos priorizan a rojo 3 y no nos quitan a Ezra, Ezra va a poder hacer un montón de magia continuamente. A su lado el jefe de formación, carta preciosa, me parece preciosa así en hiperespacio. Bueno, rebelde, 2/1, coste 3, bueno, no está mal, pero es darle dos fichas de experiencia a una unidad rebelde que queramos es muy flexible. Es muy flexible porque se lo vamos a poder dar a una unidad que queremos que sobreviva más en mesa. Entonces vemos que nos quiere hacer un tradeo el rival, de forma natural lo va a poder hacer, y en lugar de priorizar atacar con esa unidad para que luego nos la ataque y nos la quite, jugamos al jefe de formación, va a recibir un +2/+2, ¿vale? Pues esos 2 tokens de experiencia, y por tanto puede ser que ya no salgamos del rango del tradeo, y el rival no va a estar cómodo. Y no va a ser una unidad que nos la quieran priorizar mucho, salvo que tengamos delante a Vader o Palpatine, que nos puede hacer un puntito de daño justamente a una unidad y nos la pueden quitar muy fácil. Y por tanto ese 2/1 va a estar bien mesa. Entonces nos va a permitir o hacer un tradeo contra una unidad del rival en la parte del espacio para evitar que nos tradee él a cosas más importantes, o base, 2 puntos de daño, 2 puntos de daño. Entonces, interesante. No es de mis favoritas, al principio me costaba mucho meterla, pero es cierto que sí tiene cabida.
es una unidad que muchas veces llevo a recurso porque prefiero jugar el rojo 3 o el halcón milenario por el mismo coste. Pero si es determinante ese +2/+2 a una unidad, se lo podemos dar. ¿Unidad favorita para hacerlo? Sabine Wren, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya pasa a ser un 4-6 y ojo que ya un 4-7 es un 4-7 y ya es mucho más difícil que nos la puedan sacar de mesa, va a estar mucho más tiempo ahí tradeando y quitando amenazas del rival mientras sigue haciendo daño a la base. Entonces jefe de formación va muy bien, pero a cualquier unidad, sobre todo en las arenas donde el rival no tenga ya unidades, va a hacer que esa unidad sea muy pesada y el rival tenga que destinar un recurso directo de mano para quitarnos, ¿no? Como un Vanquish o un Takedown o algo así, o va a perder mucho tiempo en quitarnos esa unidad. Así que, de verdad, es bueno. Y a su lado, halcón milenario, ¿no? Única legendaria, creo, sí, única legendaria del deck, y es que es muy buena. Es un 3-3-4, estadísticas decentes, sale muy prontito, esa es la parte buena. Entra preparada, por tanto vamos a poder luego atacar con ella. Y la parte buena y negativa, que es un poco depende del deck donde estemos mirando, es que va a regresar a nuestra mano. Salvo que paguemos un recurso. Ya hemos visto que los decks agros no tienen muchas cartas de alto coste, ¿no? Tienen muchas de bajitos costes. Entonces, vamos a mirar nuestra curva y decir, ok, puedo girar este recurso para mantener al halcón. ¿Qué me queda? Me quedan 4 recursos. Ok, pues tengo 2 unidades de coste 2, maravilloso, para adelante, me renta. ¿Que no me renta? Me regreso a la mano y puede ser un futuro recurso que meta al tablero o otra vez lo quiero desplegar para seguir sacándole valor. Así que carta muy buena. Ahora tú me preguntas, ¿es esencial? Posiblemente no. Posiblemente se puedan quitar, o a lo mejor 3 copias no. Es muy buena. Es muy buena y tiene que estar en el deck, pero si al ser legendaria, si quieres hacerte este deck un poquito más baratito, no es tan grave y se pueden buscar otras cosas del espacio de coste 3 que puedan funcionar más o menos bien. Y por último, las unidades de coste 4, Genaldo Dona, ya lo hemos visto, ¿no? Bajamos una unidad de coste 4, es un 4-4 que no está mal, y da un +1/+1 a todas nuestras unidades. Fortalece a todas las unidades. La que sí es tremenda, o sea, si yo tengo que priorizar uno de los dos, juego el K2 casi siempre. 4-4-4, bien más estadísticas que Dodona. Es rebelde, es heroísmo, es agresividad, por tanto, comba con todo. Y tiene formidable, que siempre digo que es formidable, bueno, es overwhelming, o sea, es decir, cuando ataca una unidad, todo el daño sobrante va a ir contra la base, nos viene bien. Y cuando es derrotada, 2 efectos a elegir. O hacemos 3 daños a la base, casi siempre vamos a elegir esta, o el rival va a descartar una carta de su mano. Ojo, no hay que olvidarnos de esta parte, porque hay veces que 3 daños a la base parece que nos viene muy bien y va en la misma dirección en la que queremos ir, pero si estamos jugando contra un Drake que estábamos viendo que está sufriendo a la hora de lidiar con estas amenazas, pero está justo en ese punto donde tiene recursos para quizás sí hacerlo y seguir complicándonos la partida, quitarle una carta de la mano puede ser que le rompamos por completo ese turno, ya no curve, ya no tenga cosas suficientes, ya no pueda limpiar mesa, lo que sea. Quitarle una carta de la mano puede estar muy interesante, pero casi siempre, efectivamente, vamos a ir contra hacer 3 daños a la base del rival. Pasamos a los eventos. Hemos visto antes que solo tenemos 4. La ceremonia de entrega de medallas en Sabine Verde es buenísima, ¿de acuerdo? Porque al final yo siento hay una diferencia importante y es que las unidades que ponemos en mesa muchas veces tienen más vida que las que estamos poniendo en mesa en amarillo. Y atacamos mucho con todas y luego le damos ese token de experiencia, permite salir de rango de áreas, ¿no? De daño en área, permite salir en rango de algunos tradeos. Cuando más uso puede tener esta carta, o sea, cuando más la he jugado es cuando Ezra ha atacado, he sacado una carta que a lo mejor me permite atacar con otra unidad, como hemos visto antes, ¿no? Con el teniente de la flota, o hemos jugado el propio teniente de la flota de mano, hemos acelerado mucho el tempo de nuestro turno, y por tanto sabemos que el rival todavía quiere hacer cosas. Bueno, jugamos esta carta, le damos el +1/+1 a las distintas unidades, hemos sacado valor y todavía seguimos en el tempo de la partida. ¿Por qué hago especial hincapié en esto? Porque este deck quiere tener iniciativa, ¿de acuerdo? Porque tenemos mucha sorpresa, tenemos unos bursts de daño, o sea, unas explosiones de daño muy, muy fuertes. Perder iniciativa para darle un +1/+1 a 1-2 unidades, no sé si renta. A una yo creo que no. A 2 me lo puedo pensar. A 3 puede ser que sí rente, ¿ok? Sobre todo si tenemos claridad de la mesa y sabemos el rival qué cosas tiene, qué nos puede tradear, ese tipo de cositas. Pero si no, normalmente en mi caso es una carta que va a recursos y prefiero tener iniciativa para tener una sorpresa muy fuerte en el siguiente turno, ¿ok? Sorpresa como justamente pillar por sorpresa. Y es que por coste 2
hacemos que una unidad nuestra ataque y tenga +3/+0. Esto puede ser lidiar contra una unidad del rival, por ejemplo un centinela, que nos va a molestar todo un turno, queremos atacar primero con ese +3, pues es lo que decías de tener la iniciativa, para quitarnos de medio y así que el resto de nuestras unidades puedan sí ahora atacar contra la base. O si no tenemos nada adelante, pero sabemos que el rival llega el turno 4 y tiene un takedown, ¿no? Ese tipo de cosas, rápidamente lo juego, saco más valor a esa unidad y ahora al rival le digo, bueno, si quieres usa el takedown en esa unidad que yo ya he activado, haciéndote muchísimo daño contra la base. Ah, tú decides, ¿no? Ahora, por la causa en la que creo, carta también buenísima, sobre todo a mitad de partida, cuando ya tenemos bastante del trabajo hecho, esta carta es muy relevante. ¿Por qué? Por coste 3 vamos a mostrar las 4 cartas superiores de nuestro deck y por cada carta que tenga el aspecto de heroísmo, el blanco, vamos a hacer un daño al rival. De media va a ser 4. ¿Por qué pongo una flechita? La única carta de todo el deck que no tiene heroísmo es pillar por sorpresa. Así que de 50 cartas y quizá ya hemos robado algún pillar por sorpresa, es muy muy raro que de verdad no entre en 4. Pero pongamos un escenario muy malo, 3 dañitos, ¿no? Entonces, pagar 3 por hacer 3 daños, sobre todo cuando a lo mejor ya no tenemos unidades en la mesa y simplemente estamos intentando buscar por la causa en la que creo para hacer ese daño final más el daño de girar a Sabine, que el rival muchas veces no tiene respuesta, no puede hacer nada en torno a esto. Así que, carta muy muy interesante. Y ojo que esas 4 cartas que hemos mostrado podemos o descartarlas o colocarlas como queramos en la parte superior de nuestro deck. Por tanto, esto que digo de te saco por la causa en la que creo, ¿de acuerdo? Dentro de esas 4 muestro otra por la causa en la que creo, la dejo en el top deck, las otras las descarto y cuando vuelva a robar esa carta, otra vez muy rápidamente le estoy metiendo el daño, ¿de acuerdo? Entonces, interesante sobre todo si tenemos bueno, no me adelanto. A su lado, sacrificio heroico, como estaba diciendo, nos ayuda a robar cartas, ¿no? Robamos una carta inmediatamente y después atacamos con una unidad aliada dándole un +2/+0. Pero cuando hace daño de ataque, ¿de acuerdo? Se derrota, muere, ¿no? Se va de la mesa. Claro, dice, cambiamos una unidad por robar otra a cambio de hacer daño. Renta, de verdad que renta. Porque a veces esa unidad tiene 1 de vida, el rival no la va a poder matar de muchísimos modos, sacar mucho más valor y encima sacar un robo es muy buena. ¿Y qué queremos robar? Queremos robar más sorpresas, queremos robar pillar por sorpresa, queremos robar por la cosa en la que creo, queremos robar cosas de daño directo a la cabeza del rival, etcétera, etcétera. Y ahí les dejo un combo, si usamos a K2, ¿vale? Atacamos con K2 con este +2, ya es 6 de daño. Si vamos contra la base, son 6 y como lo sacrificamos, va a hacer otros 3, son 9 de daño a la base. Pero si queremos usar ese +2 para quitar una unidad del rival, por ejemplo un centinela, a veces los centinelas normalmente no hacen mucho daño en contra, pero tienen mucha vida. Entonces puede ser que este +2 nos permita hacer daño suficiente para matarlo, quizá nos va a sobrar para hacer daño a la base, derrotamos a K2 y hacemos 3 daños a la base del rival. Y si encima está la navecita que hemos visto antes, que da raid 1 a todos los rebeldes, es más daño aún. Y si le hemos dado una medalla en turnos anteriores, es más daño aún. Entonces es un modo de hacer muchísimo daño con una sola carta al rival. Y antes hemos visto todas las combinaciones de Ezra con unidades, ¿no? Como esa velocidad, como ese tempo que nos da de poder mirar el top deck y jugarlo si queremos inmediatamente, nos permite tener mucho impacto en la mesa a través de unidades. Bueno, vamos a hablar ahora de los eventos. Vamos a ver, podemos sacar pillar por sorpresa para inmediatamente atacar con otra unidad dándole un +3. Así que sería los 3 de Ezra más la unidad más otros 3. Fácilmente nos podemos ir a 10 daños, sin exagerar. Si sacamos por la causa en la que creo, bueno, miramos los 4 tops de nuestro deck y podemos hacer, por ejemplo, otros 4 daños más. Serían 7 daños. Y si sacamos un sacrificio heroico, elegimos a otra unidad, atacamos con esa unidad y encima robamos una carta. Y si es K2, explota y hace otros 3 daños más. Y si además tenemos luchadores por la libertad en la mesa, ¿no? Que si te jugamos una carta roja, vamos a hacer daño directo a la base. Entonces, además, seguimos haciendo daño pasivo que el rival no se puede quitar. Entonces, de verdad, muy muy bueno Ezra y todas las combinaciones que puede generar. Ya hice un vídeo hablando del banquillo, le voy a dejar el link por aquí, ¿de acuerdo? La clave del banquillo es entender ¿qué necesitamos? ¿Vale? Esa es la clave principal. Entonces yo les he puesto una propuestita ahí, es la parte que estoy más modificando, estoy viendo opciones, y yo cuando pensé en el banquillo estaba pensando en 2 cosas. La primera,
seguir molestando y buscar respuestas respecto al rival, ¿vale? Olvídense de las cifras, estoy ahí jugando con ellas, ¿de acuerdo? A lo mejor tengo que aumentar a Wolf o tengo que bajar. Lo importante son las selecciones que he hecho. Molestar y respuestas. Primero, Wolf. Si lo jugamos o cuando atacamos con él, el rival no se puede curar, ¿vale? Entonces, por un lado, Ezra Bridger, si lo saca gratis, ¿no? Si lo saca rápidamente, podemos evitar que a lo mejor el rival inmediatamente después de un ataque de Ezra se cure. O durante ese turno estaba pensando en jugar alguna carta donde, por ejemplo, esa carta que hace un -2 contra una unidad nuestra y que encima cura 2 a la base. Quizá la unidad nos la va a quitar igual, pero ya está gastando un montón de recursos para no curarse, solamente porque está Wolf en mesa. Entonces, interesante. Otra parte buena, meto un 3-2 en mesa, nos sigue aportando mucho a nivel ofensivo. Parte negativa, no es rebelde y no es heroísmo, entonces perdemos un poquito de sinergias con otras cartas. Pasa lo mismo con este cazacolmillo neutralizador. Cuando lo jugamos podemos quitar una mejora del rival. Esta es para el banquillo, solo si vemos que el rival tiene algo que nos puede hacer muchísimo daño, ¿no? Por ejemplo, el sable láser, este renegado que hace daño en área. Alguna carta que haya puesto un escudo o que haya puesto un centinela a alguien, ¿no? O sea, esta carta es súper situacional solamente si sabemos que el rival ya nos ha mostrado que tiene ese tipo de carta. Y esa parte es de respuestas. Y Chopper es una de mis cartas favoritas, es uno de mis personajes favoritos de todo Star Wars. Me parece el mejor droide de todos, con perdón de K2, con perdón también de R2. Pero Chopper me parece una barbaridad de personaje. En Rebels es increíble. Es un coste 1, por tanto ya nos permite otra vez hacer esta jugada de Leia en turno 1, ¿no? De sacarla, girar recurso y sacar a Chopper de la mano. Como tenemos de líder a Sabine, que es un espectro, y tenemos 3 Sabines y tenemos 3 Ezras, no es difícil que consigamos ese incursión 1 o raid 1, por tanto ya es un 2-3, pero la gracia de todo es ese al atacar. Ese al atacar es que descartamos una carta del deck del rival. Y si es un evento, le giramos un recurso al rival. Normalmente va a ser una acción que queramos hacer nada más empezar nuestro turno, ¿de acuerdo? Porque poder estropearle la curva al rival y, por ejemplo, que tiene un centinela de coste 4 que nos lo quiere bajar inmediato. Ataca Chopper, te saco lo que sea, un evento obviamente, te giro un recurso y ya no sale ese centinela. Este es el impacto que tiene Chopper. Y, claro, es poco fiable, ¿no? Pero de pronto hemos jugado contra un rival que tiene muchos eventos, Chopper gana mucho valor. Y gana valor también por la amenaza que genera. Entonces, a lo mejor el rival dice, ¿ataco a Chopper y lo derroto para tratar de evitar y minimizar el impacto de ese posible girarme el recurso? ¿O ataco otra cosa que quizás hace más daño a mi base? Entonces ya estamos obligando al rival a tomar decisiones que quizá no quiere. Y Chopper va en esa dirección. Además, es heroísmo y es rebelde. Por tanto, comba muy bien con cositas que tenemos en el deck. Así que puede acabar haciendo mucho más daño. Y otro recurso para molestar y para generar respuestas, o sea, va en los dos sentidos, es encerrona, Waylay, ¿no? Que es una unidad que tenga el rival en la mesa, se la devolvemos a la mano. La queremos sobre todo contra centinelas o contra unidades del rival que tenga mucha vida, y entonces que nos va a tradear, él no va a morir y va a seguir en mesa y nos va a seguir tradeando cosas. Combo, sacamos a Ezra, atacamos con Ezra, giramos, sacamos el encerrona, lo jugamos y le quitamos un recurso al rival. Es decir, muchísimo tiempo para sacar mucha ventaja en la parte. Y la otra cosa que necesito es robo de cartas. Y aquí hay dos opciones. Negro 1, ¿vale? Black One, que el gran Poedameron, que legendaria. El problema es que es legendaria, es cara, cuesta 6, es la carta más cara de todo el deck. Por tanto, ya nos está obligando a llegar a meter más recursos y quizá no queremos. Pero a cambio es un 4/4, es de heroísmo, es agresividad, por tanto, comba con cositas. Y cuando la jugamos y cuando es derrotada, podemos descartar toda nuestra mano y robar 3 cartas. Idealmente, el mejor escenario es cuando no tenemos cartas. Por tanto, negro 1 nos permite regresar a partida. Si hemos tenido que gastar muchísimos recursos en turnos iniciales, nos estamos quedando sin fuelle. Bueno, negro 1 nos permite lidiar con esto. La otra opción, la opción más barata, es la ala estelar de reconocimiento. 3-4-1, o sea, ofensivamente es una bestia. Ahora, muy fácil de matar, ¿no? Ya sea por un tradeo, ya sea por alguna carta de la mano del rival o alguna habilidad, por ejemplo, la de Vader.
pero es un 4-1. Y ya hemos dicho que este deck quiere siempre tener la iniciativa. Así que, como la tenemos normalmente, vamos a robar 2 cartas casi siempre. Así que nos permite mantenernos en partida. Lo malo es que es un coste 3 que está compitiendo con cosas que nos interesan más sacar a mesa. Ezra, el halcón milenario, los luchadores por la libertad, ese tipo de cosas. Así que compite un poco con eso, pero necesito jugar más partidas para ver si lo he hecho en falta, probarlo y ver si tiene el impacto que... ¿Posibles cambios? Bueno, posibles cambios. Siempre hay que pensar en Ezra, ¿de acuerdo? Entonces, Ezra, con ataque inesperado, que nos permite jugar una unidad de nuestra mano que cueste 3 o menos, entra en el juego preparada y al final de esa fase la derrotamos. Así que nos permite acelerar nuestra mano, jugar unidades que van a entrar preparadas y van a poder atacar. Entonces quizá aceptamos perder la iniciativa, pero con Ezra sacamos ataque inesperado o la tenemos ya en mano, sacamos unidades más pesadas que estén en nuestra mano y le sacamos valor inmediatamente atacando. Por ejemplo, podríamos llegar a bajar a K2 por coste 1, hace 4 daños, es derrotada, hace 3 daños. Es una jugada de más 7 daño contra la base del rival, no está mal. Sigue luchando, es más circunstancial, pero está interesante. Es otra sorpresa que el rival no se va a esperar, porque no es una carta súper mega jugada a día de hoy. Una unidad que con la que ya hemos atacado es la Bridger o otras muchas que tenga 3 de poder o menos, la podemos volver a girar para poder volver a atacar con ella. Así que interesante y el rival solamente no se lo va a esperar. Un drop 2 que me encanta es este contrabandista hábil, es un 2-2 escudado, permite muy bien lidiar contra el agro del rival. Así que puede ser una opción a tenerla en el banquillo para si nos enfrentamos a otra Sabine o a una Leia, sacarla y poder hacer tradeos y tener más valor que el rival. Benthic 2 tubos también está muy bien, es un coste 1, comba muy bien con Leia, comba muy bien para rellenar esa curva cuando a veces no tenemos un coste 5, ¿no? Tenemos 2-3, no, pues jugamos 2-2-1, está bien. Ojo que podemos perder iniciativa, pero cuando ataca le da Raid 2 a otra unidad de agresividad, a otra unidad roja que tengamos en la mesa. Viene muy bien sobre todo dársela a unidades donde el rival no tiene respuesta. Por otro lado, el alborotador de Jedha, 2-2-1, rebelde, tiene sabotaje, así que otro modo de pasar por encima de centinelas. Y al atacar, si controlamos a un líder y como el Sabine sale muy prontito, es factible que le saquemos valor rápido a esta carta, hacemos 2 daños a una unidad terrestres o a la base. Esta flexibilidad me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si el rival tiene unidades que va a buscar para tradear las nuestras y parar nuestro agro, el alborotador de Jedha puede ser que nos ayude a terminar con unidades o incluso limpiarlas del todo y que el rival nunca le saque valor. Y después, si sentimos que nos quedamos sin fuelle, ¿no? Que llega un punto en el que el rival que nos para muy bien y no tenemos más cosas que puedan salir más adelante y que el rival no pueda limpiar rápido, el ATAP de guerrilla viene bien. Es un coste 6, es otra vez una carta cara, pero es heroísmo, es rebelde, es agresividad, por lo tanto, comba muy bien con todo lo demás que ya hemos hablado. Es un 4-6, tiene tesón, que es grit, ya saben que hace más daño por cada tokencito de daño que tenga la carta, entonces con vida 6 puede ser que aguante y podamos luego meter mucho más daño a la base, y cuando la jugamos, si alguna de las dos bases tiene al menos 15 daños, entra preparada. ¿Qué nos tiene que preocupar cuando juguemos con este deck y que nos puede ayudar a perder la partida? El primero, daño en área. Otro, muchos eventos, ¿ok? Si empezamos a hacer cambios en el deck y empezamos a meter más eventos, como hemos visto hace un segundo, puede ser que nos perjudique y perdamos fuelle en mesa. Otro punto esencial es cuando usamos la habilidad de Sabine para hacer un daño a las dos bases o cuando tenemos iniciativa. Si queremos hacer ese daño, necesitamos hacer ese daño para terminar la partida rápido, ¿no? Y que el rival no tenga mucha respuesta. Pero si no tenemos iniciativa, el rival la va a tener, nos va a tradear cosas de la mesa y no vamos a poder jugar esas sorpresas desde nuestra mano, ¿ok? Entonces, importante manejar, dominar la decisión de cuándo Sabine, cuándo iniciativa. Y obviamente más decisiones. Esto no creo que sea ninguna sorpresa para nadie, creo que es un denominador común en todos los TCGs, pero en este hemos hablado de muchas micro decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ataco con Ezra, por si acaso sale alguna carta que me permita jugar rápido, ¿no? Y acelerar el tiempo de la partida y mantener mi mano, que eso es una cosa importante que no expliqué antes, que Ezra también nos aporta no quedarnos sin fuelle en la mano. Como vamos a jugar muchas veces el top deck de nuestro deck, no tenemos que gastar recursos de nuestra mano. Y por tanto nos habilita seguir manteniéndonos en partida. Entonces, si no atacamos con Ezra porque queremos hacer otra cosa que pensamos que es prioritario y nos quitan a Ezra,
puede ser que luego lo paguemos muy caro. No significa que tengamos que priorizar siempre a Ezra, pero ya me entiende, ¿no? Estas micro decisiones de a quién le damos una medalla y a quién no, si usamos las medallas o no las usamos, si le damos el +2 de ataque a una unidad o a otra, en lugar de una arena, elegimos la arena contraria y luego el rival tiene una respuesta ahí y no estamos pensando en ello, esto es lo que puede hacer que este deck caiga brutalmente. Por otro lado, ¿cómo ganamos? Bueno, yo les invito a que disfruten, que se lo pasen bien, que se diviertan y que también que el rival se divierta pensando a lo grande. Ezra nos ayuda a pensar a lo grande. Ya lo he explicado. O sea, esa flexibilidad que tiene de mostrar el deck y poder jugarlo nos puede habilitar un montón de jugadas absurdas, de verdad. Yo les invito a que prueben este deck, voy a dejar el link en la descripción, y que si les sale alguna de esas jugadas locas, vengan otra vez al vídeo y lo pongan en comentarios para que la gente lo pueda leer, ¿no? Otra cosa importante, y no me quiero repetir, pero lo voy a hacer, es Sabine versus Iniciativa. Pero ahora voy a dar detalles de de impacto que tiene, cuándo usarla y cuándo no a favor nuestro, ¿de acuerdo? La primera, si la usamos muy tarde en nuestro turno, el rival nunca sabe si la vamos a utilizar o no. Por tanto, podemos influir en sus decisiones. Y a lo mejor, y lo he visto 1000 veces. Todavía tiene que girar a Sabine, entonces hago esto. Y yo tomo iniciativa. Y el rival dice, que no vas a hacerme el daño con Sabine. Y entonces a lo mejor jugó dos cosas, en lugar de jugar una única carta más pesada, con la idea de luego robarme a mí la iniciativa, ¿no? De reclamarla. Entonces, ese puntito de dejar Sabine para el final nos puede dar mucha ventaja. Por otro lado, jugar muy rápido a Sabine, ¿no? Ese daño extra puede hacer que el rival, que como hemos retrasado jugar cartas, el rival no tenga un objetivo para jugar un removal, ¿no? Para decir, pues te juego esta carta aquí y te la quito. No tiene. Entonces le estamos obligando a que haga algo que no quiere, que juegue otra cosa previa, entonces a lo mejor le rompemos la curva, o simplemente para ver la intención del rival. Giramos a Sabine, el rival nos saca una nave del espacio y dice, ok, no quiero jugar espacio, me voy a la tierra para que él no tenga respuestas en el siguiente turno y poder atacar a la base sin ningún problema. Esto nos lo da Sabine y el momento correcto de cuándo utilizarla. Y algo que nos va a ayudar mucho a ganar, como con todos los TCGs, como todos los decks, es conocer qué tiene el rival. Sobre todo, tenemos que estudiar mucho qué tiene a nivel de parar el agro, ¿no? Es decir, si es azul, nos puede jugar tal centinela o tal escudado. Si es rojo, nos puede jugar daño directo de nuestra base, o sea, de su mano a nuestras unidades. Si es amarillo, quizá nos juega un waylay y nos regresa algo en la mala mano. Ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, importante conocer qué tiene el rival para también tomar nosotros las decisiones correctas. Nos encontramos ahora en Tabletop Simulator. Vamos a probar un par de robos y luego vamos a jugar un par de turnos, ¿de acuerdo? Para ver qué tal, cómo habría que enfocarlos. Probamos 6. Y bueno, tenemos coste 1, coste 2. Tenemos muy buena curva, ¿no? Podemos jugar Sabine en el turno 1, ver qué robaríamos y luego irnos por el halcón milenario o incluso por el Wind Leader para seguir potenciando a Sabine. Entonces yo, por ejemplo, aquí dejaría este fuera, quitaría las medallas, ¿vale? Por ejemplo, sacaría a Sabine, robaría 2... Y seguramente con esta mano me quitaría esta. Lo dicho, ¿no? O sea, sacaríamos al halcón milenario aquí, bueno, aquí, ¿vale? O si vemos que ha tenido respuesta en el espacio, o una respuesta muy fuerte aquí, sacaríamos al Wind Leader y potenciaríamos a Sabine, ¿vale? Veríamos a ver qué robamos después. Tenemos otro halcón milenario y tenemos el Red 3. Seguramente se iría este y podríamos bajar a K2, ¿no? Para tener más presión en la arena terrestre y seguir haciendo mucho más daño. O si vemos que está muy fuerte ahí el rival, ahí sí, nos vamos con Red 3 y seguimos potenciando a nuestras unidades. Sobre todo si hemos bajado, si el rival no ha tenido respuesta para nuestro Wind Leader. Otro ejemplo de mano, vamos a ver qué tal saldríamos en esta ocasión. Mira, aquí tenemos ya este combo de sacar a Leia, ¿de acuerdo? Sacaríamos a Leia, giraríamos recurso y tendríamos dos doses en la mesa. Y para el turno 3 podríamos... vamos a hacerlo. Vamos a guardar esta. Y yo creo que vamos a guardar el Wind Leader. ¿De acuerdo? Vamos a forzar e ir muy fuerte. Guardamos esto. Entonces, primera acción nuestra que haríamos sería sacar a Leia y giraríamos solamente un recurso. ¿De acuerdo? Porque el otro lo giraríamos con Leia. El rival haría algo y sacaríamos esta unidad de acá. ¿De acuerdo? Seguramente él se va a llevar iniciativa. No pasa nada. Tenemos dos doses en mesa que a él le preocupan. ¿De acuerdo? Entonces, listo.
robaríamos cartas y tenemos otro coste 1 o tenemos 3 costes 3. Claramente nos vamos por aquí y esperamos a ver qué hace el rival, ¿de acuerdo? Si el rival intenta lidiar con uno de nuestros costes 2, pongamos que ha limpiado este, porque bueno, pues no sé por qué le podría preocupar un poco más, podemos elegir sacar al Red 3 por acá, ¿de acuerdo? Y potenciar a Leia, de tal modo que seguramente no va a tener respuesta y vamos a poder atacar un poco más y es un impacto positivo a muchas unidades seguidas, o sacamos a Ezra para preparar un siguiente turno más potente. Si necesitáramos lidiar con algo del rival, o simplemente queremos hacer una jugada muy fuerte de tempo, sacamos a este teniente, ¿vale? Regresamos al Red 3, sacamos al teniente de la flota, Leia atacaría con 4 contra la base o contra una unidad del rival si es que lo necesitamos, si es que nos preocupa mucho, ¿de acuerdo? Tendríamos 2 cuerpos en mesa, un 2-2 y un 3-3, que el rival sigue teniendo una preocupación ahí. Pongamos que hemos hecho la jugada de Ezra para verle en acción, ¿vale? Una ventaja es que tiene vida 4, por lo tanto no es tan fácil de poder lidiar con él. Este es uno de los turnos donde yo no atacaría con Sabine para sí o sí poder tener la iniciativa y atacar con Ezra, ¿vale? Habríamos robado 2. Y, por ejemplo, como ya tenemos un Ezra en la mano, o sea, en la mesa, lo guardamos. Vamos a atacar con Ezra. Haríamos 3 daños a la base. Y a ver qué sacamos. Sacamos un halcón. Giraríamos 3. Y de pronto tenemos un halcón ready en la mesa. Y ahora el rival tiene que decidir si va por Ezra, porque es una amenaza que le va a molestar durante mucho tiempo, si va contra Leia o si quiere intentar matar al halcón milenario. Y además él no sabe si nosotros queremos recuperarlo o mantenerlo en mesa. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a decidir después. Hagamos otra pruebita. Y a ver, tenemos coste 1. No tenemos coste 2, es el problema. Tenemos coste 3, que puede ser... Mira, vamos a jugar esta para ir viendo cómo funciona, ¿vale? Vamos a quitarnos las medallas y vamos a quitarnos el sacrificio heroico, porque es muy pronto. Entonces, primero sacaríamos a este de aquí, ¿vale? Tenemos a 1, el rival no sabe si vamos a jugar otra cosa o no, seguramente vamos a tener iniciativa. Robamos cartas. Vamos a quitarnos el Win Leader, ¿de acuerdo? Creo que está apuntando a que vamos a jugar más por la arena terrestre. Entonces el Win Leader a día de hoy no nos aporta tantísimo. Y aquí una decisión muy interesante. Y es si queremos jugar esta, que yo creo que me iría por esta, porque es un 3-4, va a aguantar mucho y va a meter mucha presión por todo lo rojo que vamos a jugar más tarde. ¿De acuerdo? Pongamos que, como hemos tenido iniciativa, no queremos atacar con Sabine. Seguimos robando iniciativa, reclamándola. Robamos 2 cartas. Sabine va a salir en este. Y ahora, como el rival está viendo que estamos yendo por la arena terrestre, quizá le pueda sorprender el Millennium Falcon. Pero vamos a seguir abusando de sacar cosas rojas, ¿de acuerdo? Vamos a guardar a este, que tenemos varios. Tenemos 4 ya, 4 recursos. Sabine va a salir. Y ahora de pronto, no tenemos una curva maravillosa. No tenemos curva maravillosa. Pero podemos sacar este. Y entonces ya es... Al no ser única, ya estamos haciendo un daño. Un daño directo. Y como no nos quite las dos, por ejemplo, en el siguiente turno, si sacamos una Sabine, vamos a hacer 2 daños directos contra la base del rival. Ojo que la ametralladora pasiva empieza a salir, ¿no? Aquí saldría Sabine. Normalmente si hemos sacado a Sabine, ya hemos dicho antes que no vamos a tener iniciativa. Sacamos 2 cartitas, a ver qué nos sale. Y nos ha salido este pedazo de evento. Yo creo que aquí guardaría seguramente este, para tener la opción de Ezra en un futuro. Tenemos 5 recursos. Y aquí tenemos, podemos jugar a Sabine Wren haciendo 2 daños debido a esto, ¿vale? Nos sigue quedando 2 recursos. Podemos jugar esta, haríamos 2 daños más si es que aún el rival no nos ha quitado estas 2 unidades, ¿de acuerdo? Sacaríamos 4 cartas, las voy a hacer así para que lo podamos ver. Y estaríamos haciendo 1, 2, 3, 4 daños más 2 por haber jugado esta carta. Y como hemos visto estas cartas, seguramente nos vamos a querer quedar K2. Ezra, como ya tenemos una en mano, no lo queremos. Sabine, como ya tenemos una en la mesa, no la queremos. Nos quedamos con estas 2 en el top deck, sabiendo que las vamos a robar a continuación. ¿De acuerdo? Y seguimos con la amenaza de mucha potencia contra la base y mucha presencia en la mesa. Y hasta aquí, gente, espero que haya quedado claro todo el análisis. Ha sido un vídeo muy largo, yo lo sé, hablo mucho, me gusta mucho hablar, pero creo que era importante, ¿no? Que me detuviera bastante en cada cosa. Me gustaría muchísimo, por favor, gente, que me den feedback. Es el primer análisis de un deck que hago así como más en profundidad, así que por favor lo agradecería muchísimo, sobre todo si es en comentarios, para que más gente lo
lo pueda leer. Y también, si prueban este deck y les va bien, les va mal, si me quieren hacer propuestas sobre qué cosas cambiar, qué cosas están funcionando muy bien, también me viene perfecto para que más gente lo pueda leer. Y les adelanto que va a haber una cosita en el futuro que puede interesar a mucha gente. Futuro vídeo, partidas con este deck. Espero que les guste mucho. Bonita semana, gente. Chao.